¿Qué tal? Buenas noches. Somos el Grupo Uno. Estamos compuestos por Juan Balbi, Matías Joglar, Leandro Zaraco y yo, Federico Búa. El proyecto trata sobre un cargador inalámbrico. Para poner un poco en contexto, digamos, hoy en día la carga inalámbrica es una herramienta muy utilizada para eh, cargar baterías de ion litio a una distancia pequeña, en este caso un introductorio. Y un poquito sobre la historia de la carga inalámbrica. Bueno, tiene ya más de 100 años, arrancó con Nikola Tesla, que arrancó con transferir energía a distintos componentes a una distancia, pero no fue hasta finales de los 90 donde una empresa llamada Halo IPT, que después la terminó comprando Qualcomm, que empezó con productos que realmente transferían energía y permitían cargar baterías. Mientras que hoy en día, digamos, tenemos decenas de dispositivos, IoT, celulares, relojes, etcétera, que se pueden cargar a distancia. Esto un poco en contexto, digamos, de la utilidad que tiene hoy en día un cargador inalámbrico. Particularmente sobre los tipos de formas de transferir energía a una distancia, existen los que son de carga inductiva pura, básicamente permiten un mayor acoplamiento para transferir energía, para mayor transferencia de energía, pero también están los de carga resonante que permiten transferir a mayor distancia. En nuestro caso particular decidimos usar el de carga resonante por una cuestión de poder optimizar un poco también el tema del rendimiento. Y eso nos lleva un poco a que nuestro proyecto intenta de alguna forma mejorar o tener un rendimiento lo más óptimo posible, ya que es muy importante y que se puede un montón de pérdidas. Un diagrama muy básico sobre cómo funciona esto. Básicamente tenemos una fuente de continuo que a través de un medio puente genera una señal alterna, en un principio cuadrada, que con esta carga resonante, básicamente un capacitor y una inductancia, genera una señal tal que desde el transmisor es enviada hacia el receptor. Esta señal eléctrica magnética después se convierte, llega al receptor, a la bobina receptora, es rectificada, llega a una fuente, digamos, es regulada después, y esto va a un cargador de baterías y posteriormente a la batería. Nuestra idea siempre fue usar una batería de ion litio, y para eso utilizamos un cargador, un circuito integrado que es el TP4056, que después ahondaremos un poco más, pero básicamente es un circuito que soluciona el proceso de carga de las baterías de ion litio. En líneas generales, digamos, nuestros objetivos, como dije previamente, es buscar una eficiencia alta, pero también buscamos un poco simplificar el circuito final y que esté todo integrado en una sola placa, tanto lo que son las protecciones como fuente de alimentación, y que además de que el cargador pueda tener una pequeña distancia y que no necesariamente tengan que estar pegadas una al lado de la otra las bobinas, que en este caso que consiga alguna transferencia de energía considerable a al menos 1 centímetro de distancia. En el modelo que planteamos nosotros, digamos, un poco más especificando dentro de lo que es, perdón, lo que es el circuito, utilizamos una fuente de 12 volt y 5 amperes para las protecciones, que después ahora hablaremos un poco más, que van a un regulador lineal que se encarga de alimentar a un microcontrolador, que va a ser el que, a través de una interfaz, pueda modificar la frecuencia a la cual este medio puente, este inverter, va a generar la onda cuadrada que finalmente será transmitida, pero además, como otra protección adicional, colocamos un sensor de efecto Hall para medir la corriente y poder controlar también, en caso de que haya algún problema, poder apagar la señal a tiempo. Y del lado del receptor, digamos, esta inducción tendrá ya una forma senoidal, al pasar se comporta como una especie de filtro LC, y cuando llega este rectificador, que son básicamente los diodos, una fuente bus para regular la tensión y tener una continua, que será de 5 volts, que llega al cargador de ion litio, y finalmente ese será el que se encargará de cargar la batería. Ahora, para un poquito más de profundizar estos bloques, Juan. Sí, bueno, buenas tardes.
Acá estamos viendo un poco el esquemático que se hizo de la alimentación, si bien después en la práctica hubieron un par de modificaciones por problemas de disponibilidad de los componentes. Los esquemáticos que vamos a ver son los que se diseñaron en un principio y son los que, para los que está pensado el proyecto en realidad. Acá básicamente las protecciones que se agregaron son un diodo de inversión de polaridad que va a proteger a todo el circuito de justamente una inversión en la polaridad de las tensiones, que puede ser porque se soldó mal, por un problema de la carga o lo que sea. La carga me refiero a lo que es el regulador. Va a tratar de proteger a todo el circuito, poniendo, abriéndose frente a una inversión de polaridad. Después tenemos un TBS, que lo que va a hacer es proteger contra sobretensiones, como vimos un poco cuando vimos tiristores, y lo que va a hacer es cortocircuitarse frente a una sobretensión y va a proteger al regulador lineal. En la entrada elegimos un regulador lineal porque básicamente no necesitábamos utilizar un conversor demasiado complejo, y acá necesitábamos tener 5 volts para alimentar el microcontrolador y los 12 volts para alimentar a lo que va a ser después el circuito inversor de medio puente. Bueno, acá tenemos el driver, que es un driver conocido también, recomendado por los ayudantes y que acá se consigue muy fácil y funciona muy bien, por lo menos para esta aplicación, que es el IR2110, que ya lo había mencionado otro grupo, que es controlado por una señal alta y una baja que viene del microcontrolador y va a controlar las señales de potencia que manejan a los MOS del driver, del inversor de medio puente. Después tenemos, voy rápido acá porque ya lo vimos, tenemos un tanque resonante LC, que luego del, acá no se llega a ver, lo vamos a ver en la próxima imagen, pero luego del inductor viene el sensor de efecto Hall, que el funcionamiento que tiene es bastante simple, lo que hace es censar la corriente en los terminales 1, 2, 3 y 4, y va a tener en la salida una tensión proporcional a la corriente censada, y eso es lo que vamos a tomar desde el micro para controlar las señales del driver. Esto nos va a permitir hacer un lazo de control simple para evitar que o bien los transistores se quemen, si bien la potencia que estamos disipando acá es bastante baja comparada con lo que pueden soportar los transistores que elegimos, eh, siempre hay que cuidarlos y sobre todo al inductor, porque el inductor se dimensiona por una cierta corriente y si nos pasamos de esa corriente se puede llegar a dañar o a quemar, a dañar sobre todo. Después tenemos el receptor, que también es un tanque, acá figura, es un tanque serie, pero en realidad en la práctica hicimos un tanque paralelo porque tenía un mejor rendimiento en la transmisión de potencia, en este caso en la recepción de potencia, pero en el transmisor también elegimos un tanque paralelo. Y usamos un rectificador Schottky porque tiene menor caída en directo a la Schottky, entonces tratamos de mantener la mayor eficiencia posible. Y usamos un conversor BAC también por lo mismo, ¿no? Para mantener la eficiencia y bajar a los 5 volts que va a usarse en el cargador de la batería, en el circuito de carga. Acá algunas de las simulaciones que hicimos al principio, donde mostramos la conmutación de los transistores, que se ve normal, digamos, y la señal del tanque, que al estar en vacío, llega a tensiones que obviamente no son las que se manejan luego, ¿no? Porque cuando cargamos el circuito, va a haber una reflexión, por llamarlo así, en realidad es acoplamiento débil, pero por llamarlo de alguna forma, que va a afectar a la tensión de transmisión y va a caer. Bueno, acá lo vemos con carga, que llega como mucho a más o menos 35 volts, una cosa así. Igual en la práctica, después vamos a ver bien las mediciones. Me parece que se le Se acaba de cayó, conectar. Juanchi. Sí. Sigo yo con otra parte porque ya terminaba, así que no Dale, pasa yo le nada. aviso a él. Bueno, acá era un poco de lo que iba a dar él también, pero pueden ver la potencia que hay en la conmutación de las señales del driver, ¿no?
que llegan más o menos a unos 4 o 14 watts pico. Estamos muy sobrados con los transistores que elegimos. Se me escucha bien, ¿no? Porque no pregunté, me mandé directamente a hablar. Sí, dale, perfecto. Listo. Bueno, como les dijo Juan, tenemos un tanque resonante a la salida, así que la característica de impedancia de ese tanque va a depender de la frecuencia con que lo estemos excitando. En este caso, vemos el gráfico para una conmutación a frecuencia de resonancia. Ven que la potencia es esta línea celeste, no es muy alta. La corriente, la curva roja, perdón, volví a decir, la curva roja es la corriente del transistor y la curva verde es la tensión BDS en uno de los transistores. Se ve acá que la mayor parte del tiempo la corriente solamente circula cuando BDS es aproximadamente 0. Así que el consumo de potencia no es muy grande. Si mal no recuerdo, en este gráfico justo no quedó, la potencia media es aproximadamente 1 watt. Acá, en este caso, con un switching capacitivo a una frecuencia menor a la de resonancia, vemos que se producen estos picos de corriente que no coinciden en gran parte con la tensión de BDD para el transistor, pero el pequeño overlap que tienen hace que suba la potencia y que en promedio nos llegue a 4,7 watts, un aumento bastante grande en cuanto a la cavidad en resonancia. Y bueno, el último caso sería el switching inductivo, donde se puede apreciar que la mayoría, acá sí, prácticamente no hay un overlap entre, esto es corriente cero, no hay un overlap entre la zona en la que hay corriente y tensión, así que la potencia es muy pequeña, aproximadamente de 400, 500 miliwatts. Y nada, esto hay que llegar a un compromiso entre, bueno, hacemos switching inductivo o hay que considerar que cuando nos movemos de la frecuencia de resonancia también vamos a tener una transferencia de tensión menor al secundario, ¿no? Así que bueno, son cosas a tener en cuenta en el diseño de eso. Bueno, acá tenemos el diseño del transmisor, el PCB, la versión inicial. Algunos criterios de diseño que se tuvieron fue, bueno, tener los dos transistores juntos con los pads apuntando hacia la placa para poder poner un disipador en el caso de que sea necesario, usar el mismo disipador para ambos. Bueno, las protecciones. Algo también que nos comentaron fue usar más componentes Through-Hole para un prototipo. Esto era no tan orientado a un prototipo. Después hicimos una reversión con muchos más componentes Through-Hole. Cambiamos el micro. Eso ahora se los muestro en las siguientes diapositivas. Acá tenemos un esquemático de la placa que hicimos. Como ya comentó Juan antes, tenemos el IR2110, como todos. Los transistores, teníamos unos IRF3205 en principio, los terminamos cambiando por estos porque no se conseguían. Después, bueno, el sensor de corriente por efecto Hall. Teníamos un circuito de encendido que nos generó algunos problemas, así que al final lo que terminamos haciendo fue cortocircuitar este transistor y bypassear el circuito de encendido, porque de ser necesario tenemos la señal de shutdown del IR2110, así que no lo usamos. Además, como tenemos que medir la corriente nosotros para un sensado, para saber si estamos teniendo sobrecorrientes o qué tanta corriente está llegando al transmisor, para cuánta llega al receptor, como la señal es de 100K y el ADC del micro que usamos funciona confiablemente hasta aproximadamente los 500 Hz, usamos un integrador de señal para poder, un pasabajo básicamente, para poder medir esa señal. El microcontrolador que usamos al final, creo que acá se me está superponiendo justo esto de las diapositivas, pero el micro que usamos al final fue un Node MCU, un SP8266, que tiene un modulito Wi-Fi, y a partir de eso hicimos una interfaz para debuguear y poder conectarnos por internet al micro. Acá está lo que decía del micro. Ven el PCB que realizamos al final, todos los componentes son Through-Hole, excepto uno o dos que están del otro lado de la placa y no se ven acá. Pero esa fue mejoramos eso, o sea, cambiamos el microcontrolador y todos los componentes son Through-Hole. Bueno, después acá en el circuito de armado del receptor, lo mismo, tenemos el puente rectificador con Schottky. El cambio que hicimos acá respecto al diseño original es que tanto el regulador como el controlador de la carga de las baterías, en vez de comprar el integrado y realizar el circuito de aplicación nosotros, terminamos comprando un modulito para ambos casos porque nos salía mucho más barato y la verdad no tenía sentido armarlo nosotros.
Acá se puede ver, como les decía, lo del modulito. Tienen acá el regulador y el controlador de la carga de baterías. Bueno, acá lo mismo, con el inductor y la batería de carga. Bueno, ahora lo dejo a Leandro con los videos de funcionamiento. Bueno, sí, lo que les vamos a mostrar ahora son diferentes videos del funcionamiento del proyecto. Obviamente lo primero que quiere ver uno cuando lo arma es ver algo andando. La realidad es que siempre terminamos viendo algo quemándose. Pero bueno, sacando eso de lado, una vez que teníamos el proyecto funcionando, lo primero que queríamos ver era el acoplamiento entre el primario de la bobina transmisora y el secundario, que es la bobina receptora. Así que lo que tenemos acá es, bueno, a la izquierda la plaquita del transmisor, abajo, bueno, ahí se ve claramente que a medida que se acerca y se aleja la bobina, se va induciendo más corriente en la bobina del receptor y se iluminan más o menos los LEDs. Pasa al siguiente. Acá lo que les vamos a mostrar es la manera que tuvimos nosotros para realizar ciertas mediciones. A la derecha van a ver la interfaz web, donde tenemos dos controladores así tipo deslizables arriba. Uno para cambiar la frecuencia, para alcanzar la resonancia o para moverse en diferentes puntos. Abajo uno para el dead time, que al final no lo terminamos utilizando, porque el dead time mínimo, por la misma rutina que teníamos implementada en el micro, ya que es de 280 nanosegundos, ya era suficiente para que no haya corrientes de shoot-through en el medio puente del inversor en el medio puente que maneja el tanque LC. Y abajo tenemos graficada la corriente que nos da el sensor de efectos Hall a través del tiempo. Dale play, Mati. Ahí cuando se escuchó el clic, lo prendimos y ahí lo apagamos. Y se ve cómo baja la corriente y se ven cómo cambian las formas de onda que vemos en el osciloscopio USB a la izquierda. La de arriba, en amarillo, es una tensión que es proporcional a la corriente, que como ven es casi una senoidal porque estamos en resonancia. Y lo de abajo es la tensión de salida del medio puente, que es una cuadrada de 0 a 12 voltios. Bueno, y lo siguiente que queríamos experimentar es hacer un barrido en la bobina del transmisor, en el sistema, digamos, para diferentes acoplamientos y ver qué observábamos. Oh. Bueno, fue bastante rápido el barrido de 50 a 150 kHz, pero lo que se ve es que con un acoplamiento débil, acá tenemos una maderita que separa el transmisor y receptor de 1 centímetro más o menos, pero si se fijaron hay como un piquito de corriente cuando alcanza la resonancia, o sea que de acá sacamos de acá lo que observamos es que con acoplamiento débil, la corriente en el primario, en el transmisor, es muy dependiente en qué punto en frecuencia estamos operando. Ahora, en cambio, en el siguiente video, vamos a ver con acoplamiento fuerte cómo se comporta. Bueno, acá vemos dos cosas. Primero, que en todo el barrido, casi que el brillo de los LEDs no varió. Eso es porque se inducía suficiente corriente en el secundario para hacer operar el convertidor de la tensión inducida a 5 volt. Entonces, al no variar la tensión en los LEDs, prácticamente la corriente no varía. Y la segunda cosa que veíamos es que del lado del primario, la corriente aumentó muy poco al llegar a la resonancia. Este concepto nos sirvió para después entender un modelo que hicimos en LTSpice y además para entender en qué nos juega el acoplamiento en la eficiencia. Bueno, una vez armado el prototipo, entonces empezamos a medir las señales típicas donde teníamos los test points. Esos circulitos rojos que ven ahí son todos test points que pusimos en diferentes localizaciones de la placa. Lo primero que medimos fue ver si las señales que generábamos para controlar los transistores del inversor eran las correctas y si no se estaban solapando. Así que acá vemos que van de 0 a 3 volt y
bueno, la H-in y L-in. Sí, Mati, pasá la siguiente. Y lo segundo que queríamos ver son esas señales que controlan el transistor del lado alto y bajo después del driver. Que acá vemos en verde abajo el control de Q4 del transistor del lado bajo, y el lado de arriba, que es del transistor Q2 del lado alto, se ve que va de 0 a 24 volt en vez de 0 a 12, y eso es porque estamos midiendo respecto a masa, y porque en Q2 tenemos un circuito de bootstrap para que finalmente la corriente de gate source vaya de 0 a 12 volt en esos terminales, pero respecto a masa va de 0 a 24 volt. Esto es lo mismo con algunas anotaciones sobre los dibujos. Finalmente la tensión B0. Y acá tenemos una señal de tensión proporcional a la corriente, que es lo que nos entrega este sensor de efecto Hall. Y esta especie de glitches que se ven acá es por un tema de que este osciloscopio USB, primero, que es bastante malo, y segundo, teníamos el clamper, digamos, la pinza de masa bastante lejos de la masa de la bobina, de donde termina el tanque. Lo mismo con explicaciones. Y acá quizás en el osciloscopio se ve bastante mal, porque este osciloscopio, cuando lo ponemos a bajas frecuencias, empieza a bajar mucho el sample rate. Pero básicamente es lo que dijo Mati. Necesitamos medir una señal de 100K con un ADC que es bastante malo, que es este micro lamentablemente es muy bueno en algunas cosas, pero el ADC tiene 0 especificación en las hojas de datos, y probándolo no lo pudimos hacer funcionar más de 500 Hz. Entonces lo que decidimos es, bueno, ponemos este circuito que lo que hace es rectificar la señal de tensión proporcional a la corriente, y con un filtro pasado abajo la llevamos a una señal de una frecuencia mucho, mucho menor. Esta es la interfaz web de la que le hablábamos, y acá lo que estamos viendo es un barrido de 50K a 133K, y obviamente ahí donde se ve el piquito en 3,5 amperes es cuando se alcanzó la resonancia, que está más o menos en 108K. Ahora después Juanchi les va a contar cómo hacemos para saber el tema de la resonancia. Bueno, disculpen que se me cortó internet antes, por eso me fui. Para calcular las bobinas, principalmente la del emisor, lo que hicimos, como no teníamos el medidor RLC, se hizo un barrido en frecuencia y se midió la corriente. Y donde la corriente era máxima, obviamente con el inductor en el circuito, ¿no? En el circuito tanque. Cuando se logra la resonancia, se logra la máxima corriente, y ahí vemos la frecuencia, y se fue ajustando el ajuste fino de las últimas vueltas, haciendo este tipo de mediciones, haciendo barridos, fijándose en la resonancia, así hasta que dio en aproximadamente 108,6 kHz. La del receptor, como no podíamos medir el receptor, porque claro, el receptor necesita que el emisor transmita para recibir y ahí resonar. Lo que se hizo fue sacar la bobina del receptor, colocarla como el tanque es el mismo, colocarla en el emisor, hacer la misma medición y llegar a una frecuencia. Lo que se priorizó en el receptor, porque acá van a decir, bueno, las frecuencias distintas, lo que se priorizó es la mejor transferencia de tensión, que resuene el emisor y que en el receptor, si bien va a estar un poco desplazada la curva, tengamos una mejor recepción y maximicemos un poco el rendimiento. Se puede llevar a estas ecuaciones que están acá, y bueno, acá quedan calculadas al final los dos inductores en función de las expresiones de 12 y 13, que bueno, son las de resonancia. Un comentario, Juan. Ahí está, en eso. Sí, esto es lo que dijo Juan, es que no queda en el receptor centrado en 108K, que en realidad apuntábamos a 100K, pero como las hicimos a mano terminamos en 108, incluso después del ajuste. Pero al tener más inductancia en el receptor que en el transmisor, o sea, tener más vueltas, vamos a tener más tensión inducida, menos caída de los diodos, o sea, la caída de los diodos va a importar cada vez menos, y por eso ganamos un poco en eficiencia. Y al final esto lo pudimos corregir, pues el resonante
del receptor, digamos, tenemos la libertad de elegir con qué capacitor resuena. Entonces, en vez de utilizar 200 nanos como usamos en el transmisor, elegimos 100 nanos, que era el valor que macheaba con esta inductancia y terminaba resonando también a cerca de los 100K. ¿Esto querés comentarlo vos o como quieras? Sí, como quieras. No, acá lo que hicimos fue modelar un poco el acoplamiento, porque bueno, como comenté al principio, uno de los problemas que uno tiene cuando simula es qué acoplamiento usamos, ¿no? Vos lo podés simular todo para varios acoplamientos, como vamos a ver ahora en la próxima imagen, pero después en la práctica hay que ver bien qué valores tenés y eso te afecta muchísimo en la transmisión. Acá como vemos, a medida que el K disminuye, la transmisión tiene un ancho de banda menor. A medida que aumenta el ancho de banda. Y ahora vamos a ver acá, disminuyendo el K, casi se hace el video, el factor de acoplamiento, tenemos esa forma, y al aumentarlo empiezan a generarse esos picos en la transmisión que se pueden usar para tener una mejor transmisión, ¿no? Bueno, para terminar las mediciones, algo que teníamos que medir sí o sí por el tema del objetivo que nos habíamos planteado, es la eficiencia, ¿no? Al transmitir así energía de manera inalámbrica. Y el tema es que, bueno, estamos midiendo en nuestras casas y no tenemos muchos instrumentos, así que contábamos solo con un multímetro. Entonces nuestra estrategia es, bueno, tenemos que medir eficiencia, que es la potencia que aprovechamos en la carga sobre la potencia que entrega la fuente. Así que lo que hicimos fue, primero fijamos una potencia en la carga fija de 2,5 watts, y después para medir la potencia de la fuente sabemos que la potencia media va a ser la tensión de la fuente por la corriente media. La tensión de la fuente la medimos antes de armar este setup, que da cerca de 2,7 volts, y la corriente de la fuente, ahí sí la podemos medir con el multímetro en modo de DC para ver la corriente media. Y a partir de ahí armamos esta tabla que, bueno, fuimos midiendo la corriente que entregaba la fuente a partir de diferentes distancias y haciendo un pequeño ajuste en la frecuencia a partir de la interfaz web para lograr siempre la mayor transferencia de energía a la carga, ¿no? Porque a medida que vamos variando la distancia, va variando cómo se refleja la impedancia del secundario al primario y cambia un poquito la frecuencia de resonancia. Podemos ver que a medida que aumenta la distancia, baja bastante la eficiencia, y es más o menos lo que encontramos en muchas partes de lo que fuimos investigando. Por ejemplo, en el gráfico de abajo a la derecha, estamos viendo la eficiencia para diferentes tipos de sistemas. Obviamente en uno comercializado, que es la línea verde, está bastante más optimizado, pero ya cuando usás bobinas hechas a mano como nosotros, la eficiencia es mucho menor, y ni hablar cuando se usan bobinas impresas, que bueno, esa fue otra decisión que tuvimos que tomar al principio, ¿no? Si usábamos bobinas impresas en un PCB o bobinas hechas a mano. Y lo malo de las bobinas impresas es que el espesor de la capa de cobre ya viene dado por la placa, y para las bobinas que queríamos armar nosotros tienen mucha resistencia serie, y en esa resistencia serie, digamos, la IRMS que circula por ahí, por esa resistencia, es la que termina bajando mucho la eficiencia. Entonces, bueno, para concluir uno de los puntos, podemos decir que a distancias menos de 1 centímetro cumplimos aproximadamente con este rendimiento del 60%, teniendo en cuenta, ¿no?, que tuvimos que hacer muchas cosas a manos y quizás no pudimos usar un alambre grueso, terminamos usando el alambre de cobre que tenía uno de nosotros en casa, que era uno de 0,3 milímetros, o sea que no pudimos elegir uno más grueso por el tema de disminuir la resistencia serie, o un cable tipo Leeds, como ahora van a explicar a continuación. Bueno, siguiendo con el tema de las conclusiones, algo de lo que comentaba Leandro en cuanto a la eficiencia, también pudieron ver en el gráfico del paper.
la eficiencia con bobinas comerciales sube aproximadamente un 10%, aunque sea para ese paper, ¿no? Y bueno, una de las cosas que nos podemos plantear para mejorar el diseño del proyecto es o el uso del Leadswire, que como ya vimos en clase son varios hilos de cobre pequeños en diámetro para poder reducir el efecto skin, o utilizar bobinas comerciales directamente, ¿no? Bueno, acá tienen un video más mostrando que la topología resonante que usamos nos otorga una mayor distancia y flexibilidad para la ubicación de las bobinas, debido al tamaño de las bobinas y a cómo podemos ubicarlas en cualquier lugar, ya que, no en cualquier lugar, pero tenemos mucha mayor flexibilidad respecto a una carga inductiva pura. Y bueno, finalmente, la interfaz web que usamos para debugging, gracias al Node MCU, que tiene el modulito Wi-Fi y nos permitió hacer esto a través de Internet. Y bueno, si tienen alguna pregunta, estamos acá para responderlas. Yo les quería preguntar de la interfaz web esa. ¿La armaron ustedes de cero o ya había algo de eso? No, la armamos, si querés volver a la anterior. La armamos de cero, o sea, van a ver que el diseño, no somos buenos para el diseño gráfico, claramente. Encontramos, lo bueno de este micro es que tiene mucha información en internet, tipo de los foros como Arduino, de ahí hay mucho material. Lo que usamos acá es un WebSocket en un puerto para comunicarnos y la página está cargada en el micro. Y a partir de esos tutoriales lo fuimos armando. Y parece una boludez, ¿no? ¿Para qué queremos una interfaz web en nuestro proyecto? Pero al final para el debugging nos terminó salvando la vida, porque pudimos hacer todo este barrido y a partir de cada punto íbamos promediando la corriente, y eso lo pudimos llevar a MATLAB, por ejemplo. Pudimos controlar la frecuencia con bastante flexibilidad. Nos resultó bastante cómodo. Sí, además de hacernos la placa y todo, tuvimos que hacer algunos instrumentos de medición también, y que nos dieron todas estas flexibilidades de poder procesar después los datos. Sí, les quedó muy, muy linda. Che. Gracias. La verdad que muy bueno. Felicitaciones, súper completo el laburo. Para mí es un proyecto que tiene mucho futuro, se está usando mucho para impulso de recarga, se está investigando mucho para recarga inalámbrica de vehículos eléctricos, y me parece que por ahí lo que eligieron coincido, el método resonante de lo que yo estuve investigando es mucho mejor. Y les quería consultar, ¿pudieron medir qué pasa con el circuito cuando está sin el receptor? O sea, está funcionando solo el transmisor, en resonancia siempre. Sí. La corriente que consume. Sí, es un problema, porque cuando está en resonancia, la impedancia que queda colgada ahí, ¿no? de los transistores del medio puente no es cero, ¿no? Hay una resistencia parásita y más J queremos que sea cero, ¿no? Por la resonancia. Pero la realidad es que hay pérdidas. Y si lo dejábamos al aire, digamos, sin el receptor, prendido por, no sé, 10, 15 segundos, se empezaban a calentar mucho los capacitores, pues se ve que tiene una resistencia serie que es considerable, y a calentar mucho la bobina. Así que ahí lo que implementamos es un apagado automático, digamos. Sí, justo. También el lazo de control que usamos nosotros es bastante básico, pero es bastante efectivo, digamos, para este tipo de problemas. Lo que sí habría que determinar es si se puede mejorar el lazo de control, obviamente, ¿no? De hecho, después hay una versión que se hizo, que no la pusimos acá, que es todo SMD, y ahí el lazo de control también controla al regulador lineal de entrada. O sea, controlás las señales de micro de la conmutación, y también el micro apaga el regulador lineal porque es otro regulador que te permite hacer eso. Pero sí, eso se puede complejizar, y es algo que tenés, como mostramos en este gráfico de la simulación, lo tenés que tener muy en cuenta, porque vos le sacás. Se supone que el receptor no debería, o sea, el emisor no debería transmitir
sin tener el receptor. Lo que se puede hacer también es una detección del receptor y bueno, ahí cada vez más complejo, ¿no? Claro, sí, eso es lo que diría de como paso posterior, tratar de ver cómo detectar que está el receptor y recién ahí quizás encenderse por pulsitos y después solo encender por un tiempo más largo cuando tenga ese receptor. Sí, había varios papers que hablaban sobre eso y, por ejemplo, el receptor se comunicaba con el transmisor switchando unos capacitores en el tanque del receptor y haciendo una comunicación modulada, que se modulaba en el micro y básicamente controlabas a partir de eso. Pero bueno, no llegamos a esa parte. Bien, ya tienen como para seguir. Y después yo les digo que esto es un lindo proyecto para proyecto final, así que creo que estarían bien encaminados para, si a alguno le interesa seguir con esto, es un muy buen laburo. La verdad que los felicito. No sé si algún otro quiere hacer alguna pregunta. Yo, la verdad que les propondría que traten de seguirlo, ¿sí? Porque como dijo Rodrigo, esto es futuro y el que domine rápido la técnica esta va a llevar una ventaja en lo que viene, porque lo que viene es así, ¿sí? Digamos, la mayoría de las cosas van a tender a ser que se carguen en forma inalámbrica, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, por mi parte yo los felicito. Eh, linda presentación, lindo laburo. Y bueno, a ustedes como a todos los grupos les tengo que pedir disculpas, ¿sí? Por el hecho de no haber podido conseguir el instrumental necesario y que hayan tenido que desarrollar cosas, digamos, improvisadas. Pero como dicen que la necesidad es la madre de todos los inventos, No, eh, aparte, estuvo bueno. no pasa nada. Hay cosas que no las podíamos conseguir tampoco. Por ejemplo, el RLC Meter en el laboratorio creo que hay dos. Eh, hubiese estado complicado también, así que, de hecho, hubiese estado complicado por ahí hasta para pedirlo físicamente, que sí, cursando, así que no hay problema, ¿no? Bien. Yo quería preguntar cómo hicieron el barrido en frecuencia. Y no sé si está Leandro, pero Sí, Ah, me parece que está, ahí está. estaba básicamente, hablando Vi que como abrió el quieras. micrófono. No, eso lo programamos a través de la interfaz web, que para una rutina de barrido, digamos. Y también tenemos la opción de controlarlo con el teclado. Entonces, por ejemplo, mantenemos apretada la flecha de arriba y automáticamente se va haciendo un barrido de 50 a 150K. Y también toqueteamos un poco el código para ver qué paso nos convenía hacer para terminar teniendo una buena resolución. Y para cada puntito grabamos la corriente. Y después con eso generábamos el archivo de MATLAB y bueno, se obtenía el gráfico que mostrábamos al final. ¿Qué micro usaron que me lo perdí? Sí, es el El SP8266, 8066, sí. que Que ahora viene una Node MSU o una, ¿cómo se llama la otra? Puta, bueno, yo tengo acá ese. Sí, un lindo micro también. Sí, sí, no, muy, muy práctico. Usamos la Node MSU al final, sí, sí.